En mi estudio parece que cada vez que abro un cajón, ¡paf!, lana que me encuentro. Por todas partes. Así que me he buscado un proyecto para ponerlos a trabajar, sacarles partido y de paso, ¿por qué no?, ponerlo en venta. Bienvenidos a mi nuevo vídeo de manualidades para vender. Para hacer y colgar las borlas, estos son los materiales más básicos. Los decorativos no los he incluido aquí porque son absolutamente opcionales. Y porque ese tema lo trataremos a fondo en la segunda parte de este vídeo. Bueno, vamos al lío. El trozo de cartón sobre el que vamos a enrollar la lana para hacer las borlas debería de tener entre 1 y 2 centímetros más de largo de lo que queréis que tengan vuestras borlas. De esta manera, cuando llegue la hora de recortarlas, no os quedaréis justos o justas. Si queréis triunfar a la primera, aseguraros de que el nudo está bien atado y bien centrado. Este es uno de los 2 pasos más importantes a la hora de hacer borlas de lana o de hilo. Y a la hora de cortar, dejad un mínimo de 10 centímetros de lana para tener de dónde colgarlas luego. Y listas están para separarlas. Podéis cortarla por el centro bajo sobre el cartón o sacarlas del cartón y cortarlas después. Lo importante es que el corte sea justo en el centro, porque de lo contrario nos saldría una mitad más larga que la otra. Podéis usar cualquier tipo de lana, teniendo en cuenta que las acrílicas tienden a tener más volumen que las fibras naturales. Cuando hago guirnaldas multicolor, prefiero madejas como esta porque así me ahorro tener que cambiar de madeja o de color cuando quiero varios colores en una borla. Es una forma de simplificar el proceso y ahorrar tiempo. Como veis, de una sola madeja he podido sacar 2 esquemas de color con los que podré hacer 2 guirnaldas diferentes. Pero no paré aquí, seguí haciendo borlas hasta las tantas para mostraros las diferencias entre lanas de fibra natural, como esta de bambú, que suelen ser sedosas, más finas y mucho más elegantes. Pero también se arrugan con facilidad y son algo resbaladizas. De ahí que probablemente tengáis que plancharlas antes de colgarlas y hacer múltiples nudos con sus hebras, tanto al atarlas a la guía como para crear la borla en sí. Si trabajáis con lanas similares, es muy probable que tengáis que usar más lana para crear borlas densas. Si las hacéis para venderlas, tened esto en cuenta a la hora de ponerle precio. Para añadirle cuentas al cordón, que nos va a servir de guía, necesitaréis una aguja de lana. Para enhebrarla, yo lo que hago es ponerle un poquito de celofán al principio, me lo pone más fácil. Yo intento decidir el orden y número de cuentas antes de atar las borlas a la guía, porque así, si cambio de opinión o si me equivoco, cosa que pasa de vez en cuando, pues puedo cambiar el orden de los elementos sin tener que deshacer las borlas cuando ya están colgadas de la guía. Las guirnaldas de lana son todo un clásico en la decoración de cuartos infantiles. Y en Pinterest encontraréis un montón de ideas para inspiraros. Así que para las mamás, las titas, las abuelas, las madrinas o las vecinas, ¿por qué no?, si queréis hacer un regalito a esa nueva mamá, este es un proyecto que además de fácil y rápido es económico y muy resultón. En el próximo vídeo hablaré de diferentes formas de atar las borlas, posibles errores y cómo corregirlos, y un montón de cosas más. Si no os lo queréis perder, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os espero en la segunda parte.